Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas Buenas tardes, tardes, Buenas profe. profesor. tardes. Hola, doctor. Muy bien. Somos poquitos, pero vamos a arrancar ya en honor al tiempo. Se van sumando a poco los muchachos. 39 ahora. Hola doctor, ¿cómo andamos? Martín, ¿qué tal? Buenas tardes, profe. Antonio, Norma. Frío. Hubiéramos suspendido nomás la clase de repaso para dormir, ¿verdad, María? Sí, profe. No, Sí, profe, profe. No, no, sí, no, no, profe. no. No, profe. Un rico mate y para acompañar la clase. Yo ahora tomo un café y tengo sueño. No, un matecito con urusuge. Lastimosamente no tomo mate. Pero bueno. eh, no sé si quieren hacer ustedes sus preguntas y yo voy respondiendo o quieren que yo empiece a hablar. Sería interesante que usted mismo nos diga ya lo más importante que vamos a Todo lo que va a salir, profe. todo lo que va a Así, salir. así mismo, doctor. Por Bueno, dos, Antonia. Por dos. Profesor, creo que si se desarrolla la clase va a ser más armoniosa, más organizada. Porque de por ahí pueden, y sobre eso, ¿verdad? Podemos interactuar en caso de que haya dudas. Si le parece, bueno, voy a empezar con alguna cuestión así en general, ¿verdad? No voy a hacer un orden cronológico, pero voy a ir lanzando algunas ideas en general. Voy a ver acá que, por ejemplo, alguien veo que levantó la mano. Adam, habla nomás. ¿Qué tal, profesor? Súper bien. Profe, a mí me gustaría que nos indique, ¿verdad?, las partes del Código Procesal Civil que tendríamos que tener más énfasis, ¿verdad?, para poder hacer una lectura completa de eso, de las partes en que nos competen. Y desde el artículo 1 hasta 1600 por ahí. 25. Y el procesal civil, profesor, ahí hay unos cuantos que puedo facilitarnos. Yo sé que vos vas a facilitar unos cuantos, por lo menos. Bueno, ya entiendo qué es lo que quieren. Voy a tratar de empezar un poquitito, ¿verdad? Sabía lo que usted iba a entender lo que quería. Bueno, algunas preguntas que podríamos hacer eventualmente, todo lo que hace al artículo 159, por ejemplo, ¿verdad? Que ya salió luego, que en taller 1 y te descuidas en primer parcial también salió, primera prueba parcial. El 159 habla de los requisitos que debe contener la sentencia judicial. El 156 empieza ya con los requisitos genéricos para todo tipo de resolución y además nos dice que las resoluciones o la forma en que, o los modos que el juez va a adoptar una decisión son a través de providencia, autointerlocutorio, sentencia definitiva. En cuanto a la providencia, nos dice que esto no requiere de mayores complicaciones porque se realiza sin sustanciación, en el sentido de que no hay un contradictorio, no se le corre traslado a la otra parte, no hay un debate previo para que el juez resuelva. De hecho, que el juez, si se da en audiencia, por ejemplo, un recurso de reposición, debe resolver de manera inmediata y generalmente resuelve a través de una providencia, ¿verdad?
y si es que se le interpuso por escrito, tiene 3 días para resolver. Sin embargo, eso debe resolver sin sustanciarse. ¿Qué significa esto? No le va a convocar a la otra parte y escucharle previamente qué piensa sobre el pedido, ¿verdad? Ahora bien, en cuanto a los autos interlocutorios, ya se requiere sustanciación porque por lo general hace relación a incidentes, de hecho son incidentes que surgen dentro del proceso y se resuelve por la vía de los autos interlocutorios. Este sí ya es un poco más exigente en cuanto a que primero se sustancia por el principio de bilateralidad, contradicción, y además hay una obligación de parte del juez de fundar la resolución, ¿verdad? Tiene que explicar el por qué tomó una decisión en los incidentes. Eso está el 158, en el 159 van a ver los requisitos de toda sentencia judicial. Y hay una serie de cosas, y sobre eso es lo que eventualmente podría preguntarle, por ejemplo, empieza a enumerar como 8 requisitos más o menos, y cada requisito que va enumerándose en literal 1, numeral 2, 3, 4, a cuál elemento dentro de la estructura de la sentencia corresponde. Por ejemplo, si les pregunto, la sentencia de primera instancia que tiene por propósito finalizar un proceso determinado, además de los requisitos que el 156 Código Procesal Civil exige. Ustedes ya saben cuáles son esos requisitos, que son la firma del juez secretario y la fecha en que se emitió dicha resolución, ¿verdad? Esos son requisitos comunes para toda resolución judicial, no importa si es providencia o sentencia definitiva. Pero además de estos requisitos generales o comunes, hay otros requisitos específicos, sea para el auto interlocutorio como para la sentencia definitiva. Entonces, cuando les digo el requisito de que el juez deba adoptar una decisión expresa, positiva, precisa, de acuerdo a las pretensiones deducidas en el juicio, que debe estar calificada de acuerdo a la ley, etcétera, etcétera, ¿a qué va dirigido este requisito? Si es que pregunto, por ejemplo, a cuál de los elementos de la estructura de la sentencia. Recordemos que la estructura de la sentencia va de esta forma: los resultandos, los considerando y parte dispositiva. Cuando habla de decisión expresa, positiva, precisa, de acuerdo a las pretensiones deducidas por las partes en juicio. Entonces, dentro de la estructura estamos haciendo mención a la parte dispositiva o el resuelve, ¿verdad? Entonces, esas cosas, por ejemplo, lo que van a tener que deducir un poquitito, ¿verdad? Ahora bien, si este mismo ejemplo les digo, el juez está obligado a adoptar una decisión expresa, positiva, precisa, de conformidad con las pretensiones deducidas en el juicio, y les pregunto, ¿a cuál principio responde esto? ¿Qué responderían ustedes? Respondan nomás sin duda, de acuerdo a lo que ya estudiamos hasta ahora. Deductivo, ¿Cuál? deductivo. No, hablamos hasta ahora en principios deductivos nosotros. Hablamos los principios lógicos formales, hablamos los principios de congruencia y el principio de fundamentación, lo que hablamos hasta ahora. De otros no hablamos. Era profesor. Yo creo que es que estoy tomando nota nomás, profesor. Creo que es Bueno, fundamentación lo que es para su cuando pregunta. dice que el juez debe tomar una decisión expresa, positiva y precisa de conformidad con las pretensiones deducidas en el juicio, ¿cuál es el principio al que responde este enunciado? Principio de congruencia, profe. Asimismo, el principio de congruencia, porque eso es lo que tiene que ver con las pretensiones. El juez tiene que resolver todas y cada una de las pretensiones deducidas por las partes. Si ahora les digo, el juez debe resolver todas las cuestiones que se le plantean, debiendo calificar conforme corresponde por la ley, declarando el derecho de los litigantes. ¿A cuál principio responde esto? Tema de trabajo práctico, taller 1 fue. Principio procesal. Sí. No, ¿a qué principio procesal? Fundamentación. No, les reitero otra vez.
debe resolver todas y cada una de las pretensiones que ya sabemos que responde al principio de congruencia, ¿verdad? Pero si le agregamos que cada hecho o pretensión debe calificar de acuerdo a lo que corresponde por la ley declarando el derecho de los litigantes, esto de calificar correctamente de acuerdo a la ley, ¿a qué principio obedece? A la debida defensa, principio a No, la... bueno, les doy la respuesta. Es el principio iura novit curia, que significa que el juez conoce el derecho. Y también se suele decir, dame los hechos que yo te daré el derecho. En otras palabras, la calificación errónea que las partes dan, ahí voy a agregar los muchachos que me olvidé, la calificación errónea que las partes puedan establecer en sus respectivos escritos, en sus alegatos, no le obliga en ningún sentido al juez para que se adecue necesariamente a ellos, sino que el juez es el que carga con el principio de iura novit curia, que significa que él conoce el derecho y la calificación final está a cargo de él. Él es el que tiene que calificar los hechos de acuerdo a la ley, debe calificar correctamente en caso de que las partes hayan calificado erróneamente, ¿verdad? Está bien eso, se dan cuenta de que un mismo tema se pueden hacer más de una pregunta. Bueno, avanzando un poquitito, si le dijese yo, artículo 159 de vuelta, respecto a sentencia definitiva o requisito para la sentencia de primera instancia, si les digo otra vez que la sentencia es un acto procesal conclusivo destinado a justamente poner fin al proceso, que debe contener, a más de los requisitos del 156, por ejemplo, la relación sucinta de las cuestiones de hecho y derecho que constituye el objeto del juicio. Este requisito, ¿dónde se verifica, dónde se observa dentro de la estructura de la sentencia? Dentro del considerando, profe, Los resultandos, porque vos en los resultandos lo que vos haces es una relación sucinta de los hechos, de o los sea, hechos, ya. de los hechos, del derecho que constituye, en los considerandos lo que vos haces es fundamentar, motivar tu decisión. Claro, vas a establecer ahí las conclusiones o las micro conclusiones que llevaste para llegar a la macro conclusión que va a ser tu decisión final, ¿verdad? Pero para llegar a eso vos tuviste que confrontar el hecho o los hechos con el derecho vigente, para lo cual tuviste que realizar un trabajo intelectual de interpretación y cómo se usa en el término penal, ¿verdad? Subsumir el hecho dentro de la norma para derivar eventualmente una consecuencia jurídica de esta subsunción, ¿verdad? Es decir, el profesor Gómez Fruto decía en guaraní, en muñapumí, decía, ¿verdad? No sé si todos entienden guaraní, pero subsumir significa es introducir, compenetrar uno al otro, encajar, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vos haces. Lo que buscas es la adecuación del hecho a la norma. Eso se hace eso es un trabajo intelectual que uno hace a través del silogismo, que es el razonamiento correcto para llegar justamente a una conclusión. Reitero de vuelta que el juez llega a varias conclusiones, micro conclusiones, para luego arribar a una gran conclusión, ¿verdad? Que es la macro. Bueno, de esto mismo podemos decir que, por ejemplo, digo, la relación sucinta de las cuestiones de hecho y derecho que constituyen el objeto del juicio es deber del juez. Esto se observa dentro del plano, por ejemplo, ¿verdad? Y se observa en el plano fáctico. De hecho, no lo voy a sacar en el examen porque ustedes ya habían estudiado en taller 1, ¿verdad? Pero eventualmente si se les llega a preguntar alguna vez, bueno, esta cuestión de hecho se verifica en el plano fáctico, ¿verdad? A ver, ¿qué más? Del mismo 159 podemos plantear varias otras preguntas, que lo que les insto con esto es que se pongan a leer. Por ejemplo, si digo que conforme surge el 159 del Código Procesal Civil, la sentencia definitiva, además los otros requisitos, debe tener por ejemplo, la relación sucinta a las cuestiones de hecho y de derecho que constituye el objeto del juicio, además debe decir todas las cuestiones, las pretensiones producidas y solo sobre ellas está obligado a analizar, no está obligado a analizar las pretensiones que no sean, o las pruebas que no sean conducentes, por ejemplo. Entonces, ¿dónde se verifica esto de la consideración por separado de cada una de las cuestiones planteadas? En uno veíamos que el juez hace una relación sucinta de los hechos y del derecho aplicable al caso, que es una etapa de la sentencia, ¿verdad?
Y en la otra etapa lo que hace es considerar por separado cada una de estas cuestiones que fueron planteadas. Y sobre eso tiene que tomar una decisión fundada. Aquí estamos haciendo referencia a cuál estructura la sentencia. Recordemos que está estructurado en tres partes, resultando considerando parte dispositiva. En el considerando, profesor. Asimismo, en el considerando es donde tiene que hacer una consideración por separado de cada una de las cuestiones de hecho y de derecho, ¿verdad? En lo otro, lo que hace es una relación sucinta de hecho, nomás menciona en forma general o puede ser concreta también los hechos, el derecho que se invoca o que pretende aplicar, presentación de las partes, etcétera. Y recién el considerando lo que hace es un análisis de cada uno de los hechos, supuesto de hecho planteado, confrontar con las pruebas y encuadrar dentro de la norma, ¿verdad? Para deducir una consecuencia finalmente. Bueno, esas son algunas de las preguntas que le puedo hacer respecto al 159, por ejemplo, en correlación con la estructura de la sentencia. Ya no le voy a preguntar probablemente cuáles son las estructuras de la sentencia o cómo está estructurada la sentencia. Van a responder probablemente resultando considerando parte dispositiva. O puedo poner parte narrativa, parte justificativa y parte decisiva, que es lo mismo, ¿verdad? O le puedo agregar un distractor, que es el visto, por ejemplo. El visto no es un elemento esencial, de hecho, que no cumple ningún rol dentro de la estructura de la sentencia. ¿Cierto? Algunos dicen que visto también forma parte, pero si no está, no pasa nada, no es un elemento esencial dentro de la estructura de la sentencia. ¿Tienen preguntas hasta ahí? Pero siempre se suele, o sea, que las pocas sentencias que leí, profe, siempre dice visto. Visto, Claro, en a la la final práctica, como una despedida, como un saludo. no, claro, en la ¿Por qué práctica se se hace? pone. En la práctica se pone el visto, es más, hay también doctrinas que dice, que menciona que visto también es parte de la estructura de la sentencia, pero no dice por qué, ¿verdad? Sin embargo, el que tenga o no visto no cumple ningún rol. Si vos agarrás y te pones el 159, no hay nada que no forme parte del resultado en adelante. O sea, que no hay una parte reservada para el visto, por ejemplo, allí, ¿verdad? Y el visto no cumple nada, dice vista, visto el contenido en auto, punto y coma resultando y empieza ahí todo, ¿verdad? No cumple ningún rol el visto. Entonces, no sería una parte esencial de la sentencia. Si le querés poner, le pones. Si no le querés poner, igual la sentencia tiene validez. Sin embargo, si no tiene, por ejemplo, un resultando, tu sentencia es incompleta. O si no tiene un considerando, sí que ya sabemos que no tiene fundamentación y por ende es nula la sentencia, ¿verdad? Por la falta de fundamentación. Si tu parte dispositiva no dice nada o no existe una parte dispositiva, entonces quiere decir que el juez no está resolviendo la cuestión o las cuestiones que le fueron planteadas, ¿verdad? Bueno, avanzando un poco también sobre otros puntos, como por ejemplo, cuando hablamos, hacemos referencia al impulso del proceso y hacemos una correlación de que este impulso o empuje del proceso desde el comienzo hasta el final, ¿a cargo de quién está esto? Impulsar un proceso, llevar para adelante. ¿Quién carga con esto? ¿Cargan las partes? ¿Carga el fiscal? ¿Carga el juez? ¿Carga el vecino? ¿Carga el tercero? Las partes son las que cargan el impulso del proceso. Y si yo le dijese que el juez no tiene permitido obrar de oficio, tampoco puede suplir negligencia a las partes, salvo la facultad ordenatoria. Y si le dijese, este concepto responde a, ¿cuál es el principio? Dispositivo, profe. Dispositivo, ¿verdad? Porque el juez no tiene permitido obrar de oficio. En sentido contrario, podríamos definir de que el impulso del proceso está a cargo de las partes, ¿verdad? Entonces, estamos diciendo por un lado que el juez no puede obrar de oficio, salvo que las partes le pidan. Por el otro lado decimos que empujar y llevar para adelante el proceso está a cargo o las partes cargan por su espalda, ¿verdad? Entonces, se puede plantear de dos formas, de manera positiva y negativa, y hacemos referencia a lo mismo, que es el principio dispositivo. Y si le dijese ¿en qué consiste el principio de coherencia? Y le pongo
la definición del principio de congruencia, ¿eso está bien o está mal? Según lo que hablamos en taller 1, probablemente habremos hablado en taller 2 de vuelta. Va a estar mal, Sí. ¿Por qué va a estar mal? porque creo que se refiere a que tiene que tener sentido con lo que se está explicando. Claro, la coherencia tiene que ver con una cuestión una cuestión lógica, una cuestión de pensamiento, que el juez tiene que razonar correctamente, ¿verdad? Si yo digo estoy incoherente, me estoy haciendo referencia a un elemento externo a la sentencia, estoy diciendo de que el juez pensó mal, el juez se equivocó, se confundió, razonó mal. Cuando digo el juez es incongruente o la sentencia es incongruente, estoy haciendo referencia a que el juez no se pronunció tal cual como se pidió, sino que pudo haber dado más, pudo haber dado menos, o dio cuestiones que no se le pidió, ¿verdad? Que sería en este caso la incongruencia, ¿verdad? Entonces hay una diferencia entre congruencia y el principio de coherencia. ¿Y cuál es la diferencia entre el principio dispositivo y el principio de oficiosidad? El principio dispositivo decíamos que el juez no puede obrar de oficio, salvo que las partes le pidan algo, ¿verdad? Existen ciertas excepciones al principio dispositivo en donde, por ejemplo, el juez puede de oficio aclarar su propia resolución, el juez de oficio puede, por contrario imperio, modificar su providencia simple a través de lo que es el recurso de reposición. Hay muchísimas cosas que el juez puede hacer de oficio, entre ellas las facultades ordenatorias contenidas en el artículo 18 del Código Procesal Civil. Sin embargo, esa es la excepción. La regla es que no obre de oficio solamente cuando las partes le piden. En sentido contrario, decimos que el principio dispositivo implica que las partes son las que cargan con el impulso del proceso, ¿verdad? ¿Está todo claro? En cambio, el principio de oficiosidad es lo contrario al dispositivo. ¿Por qué? La oficiosidad significa que el juez puede obrar de oficio sin que nadie le pida para actuar. Eso pasa con el fiscal del Ministerio Público, el fiscal penal. Él puede actuar de oficio, puede realizar toda la diligencia que se le antoje de oficio sin que nadie le pida. Puede iniciar una investigación sin que nadie le pida. Entonces, ese es el principio de oficiosidad. ¿Alguna pregunta sobre esto? Profesor, Sí. ¿podría explicar citrapetita, extrapetita? No sé nomás si eso va a volver a salir, pero de igual modo voy a... No, creo que eso hablamos en la primera parte de la lección 1, parece que hablamos de eso. Y como es segunda parcial, yo no tengo problema en volver a hablar, ¿verdad? Solo que el tiempo apremia un poco nomás. Bueno, pero de todos modos les hablo, ¿verdad? El principio de congruencia es nuestro principio que le obliga al juez o le impone al juez como una obligación que tiene que expedirse sobre todas y cada una de las cuestiones que se le pide. Si vos en tu demanda pediste esto y esto, o sea, por ejemplo, 5 cosas, o si pediste cuantitativamente 100 millones de guaraníes, el juez no puede apartarse de eso. El juez puede darte menos de 100 millones, siempre que él de las probanzas autoconsidere que lo que vos estás pidiendo, 100 millones en concepto de indemnización, no corresponde. ¿Por qué? Porque esa determinación al juez le corresponde. Hay cuestiones que se pueden medir matemáticamente, como por ejemplo efectuar un cálculo del capital más los intereses que se adeudan. Eso vos agarrás y calculás con una calculadora. Pero hay cuestiones que le corresponde al juez, por ejemplo, valorar y analizar y decir, no, acá efectivamente el daño moral que tanto se habla, por ejemplo, ¿cómo vos cuantificás el daño moral? Solamente el juez va a agarrar y va a utilizar algunos parámetros y decir, bueno, esto es lo que corresponde en concepto de daño moral. La gente pide 1.000 millones y el juez le puede terminar dando uno nomás. Lo que no constituye citrapetita, ¿verdad? Porque es algo que a él le corresponde determinar. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo me voy demando a Catalina y digo, Catalina me debe 100 millones, este es el capital que adeuda, además está atrasada, está en mora hace 60 días? Y el porcentaje de interés que establecimos, aparte del interés compensatorio, habíamos establecido, o sea, el 15%, que es el equivalente al compensatorio, hasta ahí puede ir, no, el 30% tiene que ser
Entonces, agarro yo, bueno, el 15% en este caso sería el moratorio del compensatorio que siempre coincide, ¿verdad? Por lo general, ¿verdad? Y entonces, eso yo calculo matemáticamente, y por ahí puede ser que se haya pactado un interés punitorio que es hasta el 30% del interés compensatorio, ¿verdad? Si yo pido 15% de interés compensatorio, desde el momento que vence y se vuelve exigible, la obligación se convierte en interés moratorio. La mora se puede pactar también incluso por debajo del interés compensatorio, pero por regla general en la práctica uno siempre fija el mismo porcentaje de interés que el previsto para el compensatorio, ¿verdad? Ahora bien, el interés punitorio también se puede pactar. De hecho, que si no se pacta en el contrato, no se puede cobrar el interés punitorio. Y si se pactase, eso no puede superar el 30% del interés compensatorio, ¿verdad? Que sería en este caso 5%, ¿verdad? Si no me falla. Bueno, eso se puede medir matemáticamente. Entonces yo digo, me debe 100 millones más en concepto de interés moratorio, me debe esto, y el interés punitorio me debe, no sé, 10 millones más. 150 lo que yo reclamo. Y agarra el juez, me da 110. Sin, bueno, por más que explique todo, no condice, ¿verdad? Porque un cálculo matemático exacto sale que realmente era 150. Bueno, eso sería cifra petita. Y vayamos al caso de que el mismo ejemplo, yo le pido al juez 150 millones y el juez, ¿qué hace? Me dice, bueno, no le vamos a dar 150 millones. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. En este mismo ejemplo, yo pido 150, pero el juez, al hacer el cálculo definitivo, encuentra que me corresponde 180 millones. ¿Y qué pasa ahí? Viene a responder el principio de congruencia y no puede el juez incurrir en la incongruencia ultra petita. No puede otorgar más de lo que yo pedí. Yo pedí 150, por más de que de las probanzas de auto surja que me corresponde 180, bueno, dice, en virtud del principio de congruencia no puedo darle más de lo que me pidió. Entonces me termina dando 150 millones que yo pedí. Lastimosamente perdí los 30 porque mi abogado me ayudó mal, me ayudó a calcular mal. Bueno, otro ejemplo de cifra petita también puedo yo pedir varios rubros, por ejemplo, pido una indemnización por daño y prejuicio, lucro cesante, daño emergente, etc. El juez, por ejemplo, se pronuncia solo sobre el lucro cesante o sobre el daño emergente y se olvida del resto. Entonces está omitiendo pronunciarse sobre cuestiones que fueron articuladas oportunamente. No solamente el accionante puede tener pretensión, puede haber una contrademanda, que es la reconvención, ¿verdad? Entonces, sobre todas esas cuestiones también debe expedirse. En pocas palabras, el principio de congruencia significa que el juez debe expedirse sobre todas y cada una de las cuestiones que le fueron planteadas, ¿verdad? No puede omitir, no puede dar en más y no puede expedirse sobre cosas extrañas al litigio. No solamente cosas, sino que también puede ser en referencia a la persona. No puede, por ejemplo, se le demandó a dos y termina haciendo referencia a uno nomás. O se le demandó a uno y le condena a otra persona que se le mencionó nomás en el juicio. Puede ser en la persona, ¿verdad? Puede ser también en la causa. Entonces hay varios que ustedes ya tienen todo en el aula virtual, está ese material que les va a ser muy útil con algunos ejemplos, ¿verdad? Bueno, no sé si respondí, creo que fue Catalina la que preguntó. Sí, profe, muy bien, gracias. Dale. Bueno, avanzando un poquitito, recursos, ¿en qué lección desarrollamos? Lección 4, o más adelante fue. La lección 5, creo que fue la lección 3. Bueno, recursos nos vamos a hablar. Cosas juzgadas sí están en el programa para este examen. Ustedes ya están más que hartos del concepto de la cosa juzgada, seguramente porque en taller 1 ya hablamos suficientemente. La cosa juzgada es un estado determinado que adquiere una resolución judicial. ¿Cuándo adquiere esta autoridad la resolución judicial? Cuando ya no se puede impugnar, cuando ya no se puede modificar la resolución. ¿Y cómo podemos concluir que ya no se puede impugnar? Sea porque me venció el plazo y no impugné, sea porque consentí porque no quise lo apelar y dije estoy de acuerdo, sea porque apelé y se me confirmó en todas sus partes mi resolución judicial. Y el otro supuesto se da cuando, por ejemplo,
yo presento un recurso de apelación y no impulso el recurso de apelación. Viene a involucrarse acá el impulso procesal, ¿verdad? Que es que carga la parte obligada a llevar adelante el proceso. En este caso, en segunda instancia, es el apelante el que tiene que llevar para adelante el proceso. Soy yo el que al presentar agravio tengo que pedir que se corra traslado también a la otra parte para que dentro del plazo de ley pueda contestar el agravio. Soy yo el que tengo que empujar y picanearle al juez para que tome su decisión, ¿verdad? Entonces, si yo me dejo estar y transcurren los 6 meses, que es el plazo previsto para la caducidad de instancia en el proceso civil, entonces esa caducidad que opera en segunda o en tercera instancia también otorga la cualidad de cosa juzgada a la resolución de primera instancia. O sea que si yo le pregunto en qué caso una resolución judicial adquiere cualidad de cosa juzgada, me tiene que responder, no sé si todas las opciones van a estar, pero me tiene que responder cuando ya no procede medio de impugnación, cuando habiendo impugnado la resolución, la misma es confirmada en todas sus partes, o por la caducidad que opera en segunda instancia. ¿Está claro esto? Apurando yo, ¿me están claros? Sí, profe, está claro. Lección 5, creo que habla de incongruencia que no va a entrar, ya dijimos. La lección 6 habla de... vamos a hablar un poco de lo que ya hablamos suficientemente en la última clase. Esta cosa juzgada, ¿qué lecciones, profe? ¿En qué La lecciones? lección 8 es cosa juzgada. Y si le pregunto, por ejemplo, cuáles son los caracteres de la cosa juzgada formal, y la cosa juzgada formal se caracteriza por la obligatoriedad de lo resuelto y la coercibilidad, que es lo obligatorio, ¿verdad? Tampoco es impugnable ya está resuelto. Bueno, es irrecurrible porque el término impugnar es mucho más extenso y nos puede causar problemas, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, y si les pregunto, por ejemplo, no creo que usted le pregunte cuáles son los medios de impugnación. Y si nosotros podemos impugnar una resolución judicial o un acto procesal determinado, ya sea por incidentes, si dentro de un proceso, podemos impugnar por la vía del recurso, podemos impugnar por la vía de la acción autónoma de nulidad, por la vía de la acción de inconstitucionalidad, por la excepción de nulidad. O sea, son varios los medios de impugnación de una resolución o de un acto procesal, ¿verdad? Pero, sin embargo, si yo les digo la resolución es irrecurrible, estamos haciendo referencia a un medio de impugnación nada más, que es el recurso. Lo que implica entonces que cuando digo impugnación es mucho más genérico que cuando digo recurso. Entonces, la característica de la cosa juzgada formal es que es irrecurrible. Por supuesto, es mutable en un juicio posterior, le explico enseguida por qué, y por supuesto es coercible, que significa que es obligatoria la decisión. Martín Hermosilla me debe 10 millones de guaraníes y de él tengo un pagaré que me firmó por ese monto. Bueno, nos vamos a un juicio ejecutivo para que yo pueda exigir que Martín me pague. Se le intima, bueno, primero para que reconozca la firma, él reconoció, dice, sí, es mi firma, pero yo no le debo. Pero tampoco presentó ninguna sección de pago parcial, ni total, ni nada. Se dice nomás que no le debo. Bueno, entonces, como él reconoció la firma, se va a pasar se le va a intimar para que me pague la suma que yo estoy reclamando, si él, así a grandes rasgos nomás. Y luego ya se va a dictar, como él no me pagó con la intimación, se va a dictar una sentencia de embargo, ¿verdad? Esta sentencia que se dicta en el marco de juicio ejecutivo le va a eventualmente permitir a Fermín embargar la camioneta de Martín y la casa de él hasta cubrir la totalidad de la deuda que estoy reclamando, ¿verdad? Sin embargo, Martín puede recurrir a esa resolución hasta segunda instancia. ¿Qué pasa si obtiene una resolución no favorable a su pretensión? Entonces, dice Martín, no puedo ir a la corte porque es un juicio especial. Esas, por ejemplo, son resoluciones que no se pueden apelar ante la corte. Lo de juicio especial en general, juicio ejecutivo, el linde, amojonamiento, etc. Tampoco se puede recurrir ante la corte las resoluciones de tribunal de apelación laboral, salvo que sean originarias en esa instancia, ¿verdad? Bueno, hago nomás ya un salto también a la lección número 10. Ahora bien, Martín dice, cierto, acá hay una resolución que ya está firme en el juicio ejecutivo, que es la sentencia de embargo. Yo recurrí, me dio por la cabeza en tribunal de apelación, ya no puedo hacer nada en este proceso que es el juicio
ejecutivo dentro de un proceso especial. Y entonces, ¿qué va a decir? Sí, ahora, ¿qué hago? Y entonces le consulta a su abogado Julio Geraldo y le dice, Julio, mira Martín, hay un artículo en el Código Procesal Civil que dice que vos podés promover un juicio posterior por la causa de la obligación. Entonces, esa resolución que había adquirido el efecto de cosa juzgada puede ser eventualmente modificada en un juicio posterior, que es juicio de conocimiento ordinario. Entonces, por eso es que los requisitos de la cosa juzgada formal son que es coercible, que es obligatorio, que es irrecurrible dentro del proceso, sin embargo, es mutable, ¿verdad? ¿Por qué es mutable? ¿Por qué? Porque puede variar en otro proceso posterior. ¿Se entiende? Pero si Martín no ejerce ese derecho, o esa acción dentro de un juicio posterior, y para lo cual tiene un plazo de caducidad de 2 meses, de 60 días, si él no se va y presenta la demanda en juzgado de primera instancia como un juicio ordinario, él va a perder su oportunidad y se genera una suerte de caducidad, ¿verdad? Entonces, ahí sí la resolución va a quedar más que firme y se va a tener que ejecutar lo resuelto. También va a adquirir la cualidad de cosa juzgada material por la inmutabilidad, ¿verdad? Pero si él dentro de los 60 días de notificada la resolución o la sentencia de remate que queda firme dentro de ese juicio, entonces él puede recurrir al juicio de conocimiento ordinario, en donde eventualmente si el juez de instancia considera que hay que anular la resolución del juicio ejecutivo, y bueno, así va a ser. Por lo que esa resolución, que en apariencia ya gozaba de una autoridad de cosa juzgada formal, puede variar. Otros ejemplos también de cosa juzgada formal son las resoluciones de asistencia alimenticia, que son los juicios civiles ante la niñez, ¿verdad? Donde Pablo Silva se va y le reclama a Norma que le pase asistencia a su hija Aida Rosana Mesa, ¿verdad? Entonces Pablo promueve un juicio contra Norma por asistencia alimenticia en el juzgado de la niñez y la adolescencia, en nombre de la hija Aida Rosana Mesa. Bueno, ¿qué pasa? La jueza Rocío Aguilera dicta una sentencia generalmente provisoria y luego definitiva, en donde fija en jornales el monto que Norma tiene que pasar a Pablo para la alimentación de la hija en común de nombre Aida Rosana. Bueno, ¿qué pasa ahora? Ahí dice claramente que ese porcentaje que se establece va a ir modificándose automáticamente conforme aumente el salario mínimo legal vigente, dice, ¿verdad? Independientemente al aumento o no del salario mínimo legal vigente, Pablo puede decir, mira, hace 2 años no aumenta el salario mínimo. Acá la ley dice que el dinero que hay que prestar como asistencia es el suficiente para que el niño o niña lleve el mismo estilo de vida de los progenitores. Ahora bien, Norma se había comprometido en traerme 1 millón, no más. Pero Norma hace 1 año que empezó a trabajar como jueza y Norma ya está ganando, de ganar 5, está ganando casi 20 millones. Norma viajó 2 veces ya a Cancún este año. Norma ya compró una casa hermosa, compró una camioneta 0 kilómetros. Entonces Pablo se ahí le muestra todo eso a la jueza Rocío y la jueza dice, ciertamente la situación económica de la progenitora demandada mejoró, por lo tanto hay que aumentar. Por eso esa resolución, sentencia definitiva de asistencia alimenticia, adquiere cualidad de cosa juzgada, pero solamente formal, porque puede modificarse de acuerdo a las circunstancias, ¿verdad? También se da en el juicio el juicio sucesorio, en donde la resolución definitiva adquiere también cualidad de cosa juzgada, pero solamente formal. ¿Por qué? Porque puede modificarse. Recordemos que desde el momento de la partición de los bienes de los herederos que fueron declarados como tales, a partir de allí, el heredero aparente tiene 10 años para venir a peticionar la herencia. ¿Quién es el heredero? El heredero aparente, el heredero que tiene la vocación hereditaria. ¿Y cómo uno tiene vocación hereditaria? Porque la ley dice que vos sos el heredero o porque un testamento dice que vos sos heredero. En el primer caso, por imperio de la ley, fuera la voluntad del causante, que es la persona fallecida. Y en el otro, por la voluntad del causante, que deja como última voluntad en su testamento que ciertos bienes van a ir destinados a Octavio, a Catalina y a Pamela. Se olvidó de Mónica, ¿verdad?
Bueno, Mónica se reserva eventualmente la acción de la legítima, que es el porcentaje del cual no puede disponer por liberalidad el causante en detrimento de la sucesora universal, en este caso Mónica Ruiz Díaz, que es la hija de Antonia Gómez, que es la que falleció. Bueno, o sea, esos temas de sucesiones no vamos a entrar ahí. A lo que quiero entrar con esto es que esta persona llamada a heredar, que es en este caso, por ejemplo, Martín Hermosilla, se abrió la sucesión, inició la sucesión Catalina Pascotini, y Catalina de mala fe se va y dice: mis hermanos son Pamela Duarte y Mónica Ruiz Díaz, somos 3 herederos nomás de Octavio López. Bueno, y no le mencionaron a Martín Hermosilla porque nunca lo le quisieron agarrar. Entonces Martín no sabía, o sabía, vamos a ponerle que Martín sabía, para eso se publicó un edicto por 60 días, él no se presentó. No obstante, él no pierde el derecho porque él tiene la vocación hereditaria, es un sucesor legítimo de grado así cosones, Martín. Bueno, se encuentra en primera línea porque es un descendiente directo de Octavio, porque es su hijo, ¿verdad? Al igual que Catalina, Pamela y Mónica, ¿verdad? Entonces, desde el momento de que se produjeron la partición de bien y la adjudicación con la inscripción, a partir de ese momento Martín tiene 10 años para ir junto al juez, ¿quién es nuestro juez? Ya se le sabe, junto a Rocío Aguilera, nuestra jueza civil comercial, y le pide, dice: vengo a peticionar mi herencia, pues yo soy heredero, acá tengo mi certificado de nacimiento, en donde acredito que Octavio López, causante, es mi papá. Bueno, entonces, por eso es que esa sentencia puede modificarse, porque Martín, dentro de esos 10 años, para prescribir la acción, puede ser declarado como heredero. Los bienes que se le dio a Catalina, a Pamela y a Mónica van a ser traídos de vuelta, o eventualmente, si ya vendieron, el precio de la venta o los emolumentos que haya generado esos bienes van a volver todo otra vez para que se pueda repartir proporcionalmente. Bueno, por eso es que esa sentencia causa autoridad de cosas juzgadas solamente formal y no material. Ahora bien, hecha esta advertencia, esta explicación, les aclaro que la cosa juzgada formal es solamente una excepción. La regla es que toda decisión judicial cause, o sea, con una autoridad de cosa juzgada material. ¿Me escuchan bien? Porque gira en círculo algo en mi pantalla. Pareciera ser que no tengo buena señal. Sí, profe, te Sí, escuchamos profe, bien. te escuchamos bien, profe. Bueno. Y bueno, ¿alguna pregunta sobre cosas juzgadas? ¿Hablen ahora o callen para siempre? Profe, en cosas juzgadas formal solamente son esas 2 excepciones o pueden haber más, por ejemplo. Mencioné en 3 caso- ejemplos. 3 ejemplos mencioné, los que vinieron a la cabeza ahora, pero pueden haber más. Bueno, es Sí. verdad. Bueno, ahora en cuanto a la cosa juzgada material, que es la regla, ahí los caracteres son que es irrecurrible y por ende inmutable, ¿verdad? Por supuesto que es obligatorio también, que es un atributo esencial de la sentencia judicial, que se imponga por la fuerza o que sea obligatorio, ¿verdad? Entonces, esas son las características que eventualmente les puedo preguntar en el examen. ¿Algunas preguntas más que tengan por ahí? O sea que Profe, y la cosa juzgada material no es inimpugnable también. No, y eso te digo, al decir que es inimpugnable, lo que pasa es que también reconoce una excepción la cosa juzgada material. ¿Cuál es la excepción a la inmutabilidad de la sentencia judicial con autoridad de cosa juzgada? La acción autónoma de nulidad. 400 mil. La acción autónoma de nulidad permite que el tercero perjudicado por una resolución judicial y que tuvo indefensión dentro del proceso, que significa que no se pudo él defender. Porque si se podía haber defendido, bueno, se jodió porque perdió su oportunidad. Él no se pudo defender porque desconocía o por lo que sea, entonces luego se va junto al juez de primera instancia a promover la acción autónoma de nulidad como una demanda nueva, ¿verdad? Con los antecedentes de la resolución que está impugnando. Que eventualmente, si se corroborase que fue una sentencia de mala fe, dolosa, no sé, puede ser
o que haya habido un contubernio entre juez y partes, o lo que sea, entonces se puede eventualmente anular eso. ¿Por qué? Porque se afectó a un tercero que no tuvo la posibilidad de defenderse dentro del juicio, ¿verdad? Pero eso creo que a usted no le corresponde ya o está también dentro del programa. A mí que era taller 1 de eso. Claro, por eso le decía que, cierto, la sentencia judicial, en principio, con la autoridad de cosa juzgada, for material, es inimpugnable. Sin embargo, reconoce una excepción, que es la acción autónoma de nulidad, acción reservada para el tercero perjudicado. Esta acción no está reservada para las partes, solamente para aquel tercero perjudicado por una resolución judicial que le causó una indefensión dentro del proceso dentro del cual recayó. Sí, profe, entendí. Y ahí entra el artículo 224, ¿verdad? Claro, ahí, eso fue modificado también, que está un poco más ampliado por Sí, una ley. ya, más adelante, sí. Sí. Ahora, fuero contencioso administrativo, hablamos muchísimo en la última clase y dijeron que estaba interesante, pero sin embargo le puedo preguntar, por ejemplo, en el fuero contencioso administrativo, o sea, ¿cuál es el objeto de conocimiento del Tribunal de Cuentas dentro del procedimiento contencioso administrativo? ¿Qué es lo que el Tribunal de Cuentas puede analizar o cuál es el objeto de análisis o de juzgamiento dentro del Tribunal de Cuentas? ¿Qué tipo de resolución? ¿Una resolución judicial, una resolución administrativa y judicial al mismo tiempo, resolución que recayó en primera instancia civil y comercial, resoluciones de juzgado de paz? ¿Qué es lo que le corresponde juzgar al Fuero Contencioso Administrativo? Judicial era, profe. No, solamente resolución administrativa. El Tribunal de Cuentas no le interesa lo que pasa en el ámbito judicial, porque para eso vos tenés los recursos respectivos dentro de cada fuero, ¿verdad? En el fuero penal vos tenés los recursos previstos para atacar una resolución. Recursos ordinarios son, por ejemplo, el recurso de apelación general, apelación especial, recurso de reposición con apelación en subsidio. Los recursos extraordinarios son la casación, que puede ser casación directa o per saltum, y la casación normal, o puede ser el recurso extraordinario de revisión, fuero penal. En el fuero civil ya sabemos cuáles son los recursos, ¿verdad? Aclaratoria, reposición, queja, apelación y nulidad. Sin embargo, al fuero contencioso administrativo no le importa nada de eso, sino que al fuero contencioso le compete el análisis, el estudio, la impugnación que se hace de una resolución administrativa. Y esta resolución administrativa debe tomarse dentro de las facultades, dijimos muchísimas veces en la clase anterior. ¿Qué tipo de facultades tienen que ser? Dentro de las facultades regladas, la autoridad tuvo que tomar la decisión. Porque si una facultad discrecional no corresponde analizar por el fuero contencioso administrativo. Habíamos dicho que yo trabaje en la caja de la facultad y de la caja un día al decano se le antoja llevarme a mesa de entrada, puedo apelar esa resolución o puedo recurrir entre el fuero contencioso administrativo. Sí, eventualmente puedo, pero ¿en qué me perjudicó? ¿Dónde está el agravio? ¿Dónde está el perjuicio? Si ni siquiera me disminuyó mi salario, tampoco me trasladó a un lugar muy distante. Ahí nomás, a 2 metros nomás estoy. Pero estar tocando plata mientras cobraba, ahora voy a estar recibiendo gente, ¿verdad? O papeles. No hay ningún agravio. Y esa decisión eventualmente puede ser tomado dentro de las facultades reguladas del decano, ¿verdad? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo soy el director académico? Bueno, vamos a cambiar el ejemplo. Yo soy el secretario general y hoy dice el decano: mira, Fermín, ya no quiero tenerte acá, ya no gozo de tu confianza, gracias por todo, ahora le nombro a Martín Hermosilla en tu lugar. ¿Puedo yo ir a llorarle al Tribunal de Cuentas por eso? ¿Sí o no nomás? No tengan miedo del sí y del no, porque... No, no. No, profe. No. Ahora, Jesús, ¿por qué no? Si es cargo de confianza, ¿no, doctor? Claro, así mismo, es porque era un cargo de confianza, está dentro de las facultades discrecionales de la autoridad administrativa, ¿verdad? Entonces, si él me dice: ya no gozo de tu confianza, o
no hace falta que ni me motive, sino, de hecho yo llegué a ese lugar sin concurso luego y por justamente ser un cargo de confianza, me nombró dentro de las potestades discrecionales y así como con un plumazo me puso, así también con un plumazo me puede quitar, ¿verdad? Entonces no corresponde el análisis de ese tipo de resolución al Tribunal de Cuentas. Por eso uno de los primeros requisitos que la ley del año 35 establece es que sea decisión adoptada en resolución administrativa dentro de las facultades regladas, ¿verdad? No facultades Creo que en discrecionales. derecho administrativo dimos contigo luego ese, doctor. Antes de que me echen de la cátedra. No puede ser, yo ya no estuve con ustedes en la cátedra. No sé, yo tuve derecho administrativo contigo, doctor. A Ah, la tarde. vos recursaste entonces, ¿verdad? Era la promoción de Arcondo eso. De Silvita, sí. Y así mismo, ese fue el último año que yo estuve allí. Y bueno, ¿qué más podemos decir del Tribunal de Cuentas? Dijimos eso, que tiene entonces por objeto una resolución de carácter administrativo, ¿verdad? Otras cuestiones. ¿En qué caso las resoluciones emanadas ¿En qué caso las resoluciones emanadas de un tribunal de apelación del trabajo pueden ser recurridas ante la Corte Suprema de Justicia? Ya dije hace rato. Y si les digo, por ejemplo, las resoluciones del Tribunal de Apelación del Trabajo pueden ser apeladas ante la Corte Suprema de Justicia en todos los casos. ¿Está bien o está mal? Está mal. Si le digo entonces, las resoluciones del Tribunal de Apelación del Trabajo pueden ser recurridas siempre y cuando modifique total o parcialmente la de primera instancia. ¿Está bien o está mal? Está bien. Está mal, porque eso pasa en el proceso civil, no en lo laboral. En lo laboral no pasa eso. No importa si se te confirmó o se te modificó todo, ahí queda. No puede apelar. ¿Cuándo entonces se puede apelar ante la Corte? Cuando se trata de una resolución originaria en Tribunal de Apelación del Trabajo. Por ejemplo, en caso de una nulidad, por ejemplo. Ahí se origina una nueva resolución porque recordemos que el efecto de la nulidad es privar de sus efectos propios al acto y hace como que el acto, considera que el acto como algo inexistente, ¿verdad? Por lo tanto, al dictar una sentencia en sustitución, están haciendo, se está originando una nueva resolución. Entonces, eso vos podés impugnar ante la Corte Suprema de Justicia. Pero si no es ese no es el caso, si se trata de una confirmación o de una modificación, por lo menos parcial de la resolución, ya no corresponde ir al tribunal a la Corte Suprema de Justicia, sala civil, ¿verdad? Bueno, ¿qué más podemos decir? Apelación ante la Corte, también les puedo preguntar, por ejemplo, cuáles son las resoluciones que son apelables ante la Corte Suprema de Justicia dentro del proceso civil. O sea, se deduce de todo lo que ya dije y se deduce la respuesta. Lo que quiero que ustedes respondan, porque la idea Todas es... las resoluciones, excepto las definitivas, puede ser. En realidad, no. No todas las resoluciones. Lo que vos podés recurrir ante la Corte Suprema de Justicia, hablamos de resolución emanada de un tribunal de apelación civil y comercial. Podés apelar ante la Corte solamente si la resolución de primera instancia sufrió algún tipo de modificación en segunda instancia, ya sea una parte por lo menos o todo. Si se confirmó en todas sus partes, vos ya no podés apelar ante la Corte Suprema de Justicia. Y si les preguntase por qué, ¿cuál sería la respuesta? Porque ya se confirmó en primera y segunda instancia. No, eso es lo lógico, ¿verdad? Pero ¿cuál es el principio al cual obedece? Cosa juzgada. Tampoco, ese es el efecto que produce. El principio es que ya se cumple con la doble vía o la doble instancia, que también en doctrina, a nivel convencional, le reitero, cuando digo convencional, hago referencia a convenciones internacionales, compromisos asumidos por el Paraguay a nivel internacional, ¿verdad?
¿verdad? A través de tratados, convenios, etc. Entonces, el Pacto de San José de Costa Rica o Pacto de Derechos, la Convención Americana de Derechos Humanos establece cuando habla de garantías judiciales que primero, entre otras cosas, que la decisión debe ser adoptada en un plazo razonable, habla también de que el derecho al recurso debe ser un derecho efectivo, ¿verdad? Habla del doble conforme, que significa que al menos vos necesitas dos opiniones en el mismo sentido, ¿verdad? Entonces, si por ejemplo, el de primera instancia dictó de esta forma y fue revisada la decisión por un órgano de alzada y dice, sí, estamos de acuerdo por estas razones, entonces ya tenés tu doble conforme, ¿verdad? Puedo preguntarle o puede que no les pregunte también, pero estén nomás preparados. ¿Qué más lo que les puedo preguntar? Pareciera ser que ya se agota el tema ahí. ¿De qué me estoy olvidando? Parece que no hablé nada de lo que es la lección 7, que hablaba de los efectos de las resoluciones judiciales, ¿verdad? Y ahí, por ejemplo, sí hablé básicamente de cuáles son los modos en que el juez puede responder ante una petición, ante un recurso. O sea, si les preguntase, el tribunal de alzada, ante el planteamiento de un recurso, puede resolver de la siguiente manera. ¿Cuáles son esas maneras? De lo que acabamos de decir recientemente. El juez puede modificar total o parcialmente, o en otras palabras, revocar total o parcialmente la resolución en primera instancia. En segundo lugar, puede confirmar la resolución, que significa que piensa igual o se pide en igual sentido que la resolución recurrida. O eventualmente, si el juez encuentra vicios insanables, puede declarar la nulidad de la resolución judicial y con la consecuencia que debe dictar una sentencia en sustitución. María Acuña, habla nomás. Profesor, creo que no llegó a hablar sobre efectos jurídicos de las sentencias, la unidad 7, porque ella habló de cosas. Sí, hablé, ahora estoy hablando de eso, de uno de los ítems. Lo que pasa es que no les voy a hablar de todo porque no me da el tiempo, ¿verdad? Sino que estoy hablando de las cosas que le puedo preguntar. ¿Eh? Ya habló usted de cosas juzgadas, Ese es sobre 8. sí, ya habló sobre sentencias recurribles ante la Corte, Esa es la 10. lección, sí, la 9 también, las sentencias ante el Foro Contencioso Administrativo, que también ya habló, y los efectos jurídicos que ahora actualmente está hablando, y las facultades decisorias del tribunal, porque a partir de ahí creo que va a ser el examen. Desde la lección número 6 va a ser, desde la desinsaculación. Sí, decisorias del tribunal. Cuando yo planteo un recurso de apelación, el tribunal básicamente puede darme dos respuestas ante un recurso de apelación. Esa es por regla, ¿verdad? Puede confirmar o puede revocar. Si confirma, es quiere decir que está de acuerdo con la decisión adoptada por el juez de primera instancia o de instancia inferior. O si revoca es porque se expide en sentido contrario a la decisión adoptada por el juez de primera instancia. Quiere decir que no coincide y por lo tanto va a dar sus razones jurídicas y de hecho del por qué no coincide, ¿verdad? En ese caso hablamos de una revocación. Sin embargo, si es que eventualmente el juez dice no podemos ni confirmar ni revocar, lo que acá corresponde es que anulemos, porque hay vicios que son insanables que no nos permiten dictar válidamente un acuerdo de sentencia sin que le privemos de efecto a este acto, por lo tanto vamos a anular esta resolución con la consecuencia de que debo dictar una sentencia en sustitución. Algunos temas de exámenes también, ¿verdad? Después, en cuanto a los efectos jurídicos de la sentencia, hay varios efectos. El primero de ellos es que crea una ley particular para las partes que se obligan en cumplimiento de dicha resolución. También la obligatoriedad de la decisión, porque pierde sentido que una decisión judicial que se adopte no se pueda exigir el cumplimiento incluso por la fuerza si no hay un acatamiento voluntario de la decisión judicial. O sea que la decisión necesariamente debe ser obligatoria e imperativa. No puede decirle, señor fulano, si querés cumplir, cumplí, si no, no pasa nada, ¿verdad? Sino que de forma imperativa dice, se le condena a Martín Hermosilla al pago de tal cosa, o a hacer tal cosa, o dejar de hacer tal cosa. No dice que si quiere o se le antoja va a hacer o no va a hacer, sino que le dice
vas a hacer o no vas a hacer, en forma categórica, en forma imperativa, ¿verdad? Están también otros efectos, como por ejemplo, cuando vos te vas a los estrados judiciales, hay una suerte de incertidumbre. Vos no sabés quién de los dos tiene el derecho, los dos se creen con derecho. Pero la incertidumbre está en que no sabes qué lado el juez va a atender como producto ya del proceso legalmente tramitado. Entonces, al dictarse la sentencia se genera una certidumbre. En otras palabras, desaparece la incertidumbre del proceso. Pueden hacer un título ejecutivo si, por ejemplo, una sentencia dice que hay que ejecutar algo o determina algo que no estaba determinado, etcétera, etcétera. Otros efectos también es el tema de la competencia, que hablamos muchísimo la vez pasada, por más de que el Código Procesal dice que lo que se pierde es la jurisdicción en forma temporal. Sin embargo, nosotros concluimos de que la jurisdicción no se pierde, ¿verdad? Sino que lo que está en juego es la competencia del juez, que de alguna u otra forma se ve sofocada, pero se reserva cierta competencia para ciertos actos que no hacen al fondo de la cuestión, como por ejemplo aclarar su propia resolución sin que nadie le pida, por ejemplo, admitir el recurso. Recuerden ustedes que el recurso que se presenta a la apelación, el propio juez es el que debe decidir si admite o no. Y si admite también tiene que decir si es en relación o es libremente. También el juez, al mismo juez se le va a pedir que ejecute su propia resolución. También al propio juez se le va a pedir que ordene medidas precautorias para precautelar, por ejemplo, bienes objeto del juicio. También regulación de honorario, que es muy importante para todos nosotros, ¿verdad? Entonces, esas son algunos de los efectos. También tiene efecto con respecto al tiempo, que tiene que ver con con el efecto de la sentencia, ya sea si es para adelante o para atrás. Y dependiendo del tipo de sentencia, el efecto es para atrás y algunos otros son para adelante. Es nun y es tun, ¿verdad? Por ejemplo, en la sentencia determinativa en las obligaciones sin plazo, cuando el juez fija el plazo en las obligaciones sin plazo, la obligación va a ser para adelante, ¿verdad? Por ejemplo, en la sentencia de condena, depende de si es a nivel contractual o producto de un hecho punible o de un hecho ilícito. Entonces, vamos a mirar si, por ejemplo, es con una obligación a plazo. Ya sabemos que del momento que vence la obligación se genera inmediatamente la mora de forma automática. Entonces, el día siguiente ya sabemos que empieza a correr tu plazo y a partir de allí va a tener efecto. Por ejemplo, si es sin plazo, pero se puede deducir la circunstancia, entonces con la interpelación extrajudicial ya se puede considerar que a partir de allí va a tener efecto. Y en las obligaciones que no tiene plazo, es el momento que el juez fija el plazo, a partir de allí tiene efecto para adelante, ¿verdad? Bueno, son algunas cuestiones que tienen que ver con el efecto de la resolución en atención a la retroactividad. Si tiene efectos para futuro o para atrás. En los hechos ilícitos, por ejemplo, a los efectos de medir los intereses, se va a proyectar al momento que sucedieron los hechos, por ejemplo. Bueno, en cuanto a la competencia, ya queda claro que ya dijimos que no se pierde la competencia del todo, sino que se suspende. También concluimos que no se pierde no se pierde la jurisdicción, porque la única forma de perder es que el juez deje de ser juez, o sea, que murió, se le destituyó, se le apartó del cargo, que destituirle, o eventualmente renunció, ¿verdad? Son las formas que puede perder la calidad de juez o la investidura o la jurisdicción que usa al momento que presta juramento ante la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Y bueno, ¿qué más podemos decir en cuanto a los poderes? Ya dije que puede adoptar recursos aclaratoria, medidas precautorias para proteger los bienes. Si, por ejemplo, yo me voy y le pido una copia de la resolución o algunas actuaciones, me pueden entregar y se deja constancia de que retiré, por ejemplo, parte del expediente. Eso le corresponde. Interponer recurso y le corresponde a él. Al propio juez, como les dije, expedirse sobre si es viable o no el recurso, es decir, admitir o no el recurso, y si admite sobre el modo de concesión del recurso, los honorarios profesionales y algo muy importante que tiene que ver con el primero que dijimos, la obligatoriedad de la sentencia, que es la ejecución de la misma. Si las partes no cumplen o la parte obligada no cumple voluntariamente, hay que ejecutar, hay que imponer por la fuerza, incluso con el uso de la fuerza pública, ¿verdad?
Entonces, también le corresponde a él, por más de que su competencia está mermada, le corresponde la ejecución de lo resuelto. Si no, perdería razón de ser. Y bueno, Profe, sí, no va a salir esos ejemplos que solés poner, profe, ¿verdad? No va a salir. ¿cuáles son los ejemplos? Y así, por ejemplo, Juan debe a fulano, compró una propiedad. Esos ejemplos así que solés poner, no va a salir, ¿verdad, profe? Si me La das, herencia de Martín. si me está dando ideas, sí puedo poner. No, no, profe. Profe, que no sea casuístico, que sea selección múltiple nomás. Ustedes ya demasiada ventaja están sacando. Pobran a esos de taller. Uno se está lamentando todo con su segundo parcial de ayer. Y ustedes demasiada ventaja sacan, hasta repaso tienen. Porque nosotros Pero estamos en la clase, profe, Ellos no- siempre. nosotros ya pasamos todo. ellos no Ellos ya aprovechan que apretaste tienen. demasiado con nosotros. Profesor, ¿de cuántos puntos va a ser el examen? ¿Va a ser de uno, un tema, un ítem con 2 puntos De o un cómo va punto, a ser? a mí pues me habían indicado en la facultad que cada criterio de evaluación puede valer hasta un punto. Entonces, cierto, hay otros que no cumplen eso, ¿verdad? Pero yo al menos trato de en parte cumplir. No cumplo todo tampoco, ¿verdad? Pero por lo menos en lo posible voy a cumplir. Profe, y Punto, podemos entonces. solicitarle lo del 90 tiempo, minutos profe, de que es muy tiempo. corto, 60 minutos. Por lo menos 70, profe. ¿Por qué Entre que 70, profe? entramos y ahí ya se fue luego 5 minutos, 6. Profe, a mí que Entra no nomás yo, me profe. se educa, no entiendo y te lo sabe, profe. Y no, Ese educa, sistema de educa. Catalina. Porque ese te juro no entiendo y ese En otro profesor de cálculos. quiebra que Profe, mete ¿qué es su... lo que va a Pero hacer? Educa ya no, en Educa ya no Métele rendimos por Bueno, bueno, Classroom. No, vamos a hacer no, algo. por Levanten si la se le mano y ocurra hablen. nomás. No, el profe ya cambió. Qué suerte. Ya Ya no no es el es, mismo del semestre pasado. ya no es educa, Catalina. María, habla nomás. Y bueno, profe, como plantean mis compañeros, entre 60, 70, ¿por qué no nos 90. quedamos en 80? Su mejor grupo somos, profesor. No va a negar eso. No va a negar. No les Encima, creo. Último semestre ya, profe, encima. Profe, te voy a proponer algo, profe, como trabajo práctico. Yo vivo en Villa Ayes. Para asistirle a los ancianos de Villa Ayes, que hay unos abuelitos, ¿verdad? Para que podamos hacer nuestro trabajo práctico. Yo ofrezco mi casa y todo lo que podemos hacer acá. Pero ahí no hay hogar de ancianos. Claro que hay, profe. ¿Sí hay? Sí hay. Bueno, hogar de niños es lo que no hay. Entonces, bueno, no, eso vamos a ver después con el grupo, ¿verdad? Para si realizamos alguna actividad benéfica. Ponemos 90 invitando el minutos, verano. profe. Mira, yo les daría hasta 70 minutos, ni más ni menos, pero si me siguen pidiendo, le voy a bajar a 60 nomás otra vez. Entonces, 70 está bien, ¿saben por qué? Porque ayer estaba tomando taller 2, taller 1, y ahí el resultado siempre es un poco más caótico que taller 2, ¿verdad? Y que mercantil incluso, y hago nomás un experimento social, ¿verdad? Y miro así, la gente entregaba, una alumna entregó a los 11 minutos. Viste que en Educa te da un resumen del tiempo que le llevó terminar el examen. Te dice la hora que entró y la hora que cerró. Y te da un resumen otra vez del tiempo que le llevó. Y una entregó a los 11 minutos y hizo 14 puntos. El delegado entregó en 25 minutos. Hizo 14 puntos también. Y muchísimo entregaron en ese promedio de tiempo, ¿verdad? Una iluminada, no sé, ¿verdad? O tenía Yo los de esa tiempos. gente dudo, profe. Bueno, Tengo pero mis entonces, dudas grandes de esa clase de gente. yo llegué a la conclusión de que 60 minutos ya es una exageración, ¿verdad? Pero es lo que el reglamento nos indica, ¿verdad? Me acuerdo yo cuando no había todavía este reglamento de aula virtual, yo ya usaba Educa en la filial de San Juan Bautista y mis alumnos tenían solamente 25 minutos para rendir 20 preguntas. Igual rendían, igual hicieron 20, igual 18, 15, 6, en 25 minutos. O sea que mientras más tiempo tengamos es peor, porque nos recostamos. Yo les dejo en 70, si les parece. He dicho casos cerrados y María Excelente, Polo. profe, gracias. Está bien. Gracias, profe. Ahí está Martín, quiere hablar. Doctor, y bueno, 70 minutos. ¿Y el horario, o sea, qué hora sería? A partir de las 15 puede ser, doctor. Y si ustedes no tienen otra actividad, Tenemos mercantil, pero a las 6 recién es su clase, así a que las 6 recién. sí.
Bueno, si no hay inconvenientes, si no va a haber problema, porque aquella vez me acuerdo que me pidieron para tomar un examen en un horario distinto al nuestro y el profesor de ese horario se había molestado porque tenía que dar una clase obligatoria, creo que era penal adolescente, ¿verdad? Jorge Entonces, Bogarino, ¿verdad? yo no quiero entrar, no quiero entrar en ese tipo de situaciones, ¿verdad? Que si ustedes me dicen no tenemos problema rendir a las 15, yo me adecuo al tiempo de ustedes, ¿verdad? A la comodidad de ustedes también. Tranqui, doctor. ¿Estás seguro que tenemos a partir de las 6 horas de la tarde mercantil? Así que no va a haber problema. Dale, genial. Entonces, Podemos dejamos para las consensuar 15. también de igual manera a Martín en el grupo si vemos y si el profe tiene la disposición de tema del horario o flexibilidad del horario, hablar con los compañeros que trabajan y ver que lleguen a sus casas y eso. No, para que no rindan todo apurado por la calle. Bueno, Que me sea a las avisan en 16:30. privado. Bueno, Profe, otra pregunta. sí. Eso que se tiene que marcar en un ítems, 2 o 3 preguntas, eso va a salir también así. Y voy a ver si puedo quitar eso. Voy a ver. Ojalá, profe, porque a veces confunde, profe. No es que Gracias, profe. uno hacemos mal y ya se fue al mazo todo, ¿verdad? Y de repente dos hicimos bien y uno hicimos mal. O sea, da mucho a la equivocación, profe. Dale, voy a analizar esa posibilidad de quitar, Antonia. Voy a ver si Gracias, quito. doctor. Gracias, doctor. Gracias, profe. Buenas tardes. Dale, genial. Y bueno, vamos a dar por concluida porque en media hora tengo que dar clase de Derecho Comercial y no quiero quedarme sin voz. Vale, muchas gracias, profe. Muchas Gracias, profe. Dale, nos vemos. Gracias, Que les profe. vaya bien. Hasta luego. Gracias, profe. Chao, chao. Gracias, profesor. Hasta luego.